Bueno, ante todo, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Es un honor y un privilegio para el Fondo Editorial Latinoamericano Book Yachay la presentación del libro Historias de Vida y Algo Más del psicólogo Enrique Álvarez Alcántara de el país de México. Bueno, en algún momento Michel Foucault mencionaba de que ante todo poder siempre existe una resistencia. Y hemos denominado este ciclo de presentaciones del libro del Fondo Editorial Latinoamericano Book Yachay en vínculo con el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI de Chile. Leer es resistir, porque sin duda leer nos abre hacia otros mundos posibles, hacia la resistencia no solamente intelectual o académica, sino también fraternal, amical, y también de una u otra forma nos da la apertura hacia un mundo de nuevas sensibilidades. Y es por ello que hoy iniciamos con justamente este libro que ha significado mucho para la historia del Fondo Editorial Latinoamericano Book Yachay, Historias de Vida y Algo Más. Es este texto que tengo aquí en la mano, que desde el punto de vista estético se puede vislumbrar como un texto de diálogos, de conversaciones, de anécdotas y también de ensayos que hace el autor hacia diversos temas y también que recoge, ¿no?, de diversas personalidades. Es escrito por el psicólogo Enrique Álvarez Alcántara, quien es director del Centro de Estudios e Investigación Neuropsicología del Desarrollo. Fue además director general del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma de Morelos y fue fundador y coordinador general del Programa de Funcionalización Cognitiva de Personas con Autismo. Además, durante más de 25 años fue catedrático universitario, tanto en licenciatura como en posgrado en la Facultad de Psicología del Instituto de Ciencias de la Comunicación y Comunicación Humana de la misma universidad. Ha impartido, el maestro Enrique Álvarez Alcántara, más de 275 conferencias en múltiples plataformas académicas sobre temas de neuropsicología, psicología, desarrollo educativo, educación especial, inclusión educativa, discapacidad y autismo. Ha coordinado también más de 50 cursos de carácter nacional e internacional en el ámbito de la neuropsicología. Por otro lado, cuenta con más de 75 publicaciones entre libros, artículos, ensayos, revistas, entre otros. Le han sido otorgados más de 30 reconocimientos a lo largo de su historia profesional y también ha sido reconocido por diversas instituciones, no solamente en México, sino también en Latinoamérica y en el mundo entero. Hoy presentamos el libro Historias de Vida y Algo Más del maestro José Enrique Álvarez, bajo el sello editorial del Fondo Editorial Latinoamericano Book Yachay. Para ello, voy a permitirme darle la bienvenida al doctor Víctor Patiño y también a la psicóloga Ida García, quienes nos comentarán acerca del libro y nos conmoverán, seguramente nos llevarán de la mano sobre esta aventura del pensamiento que significa Historias de Vida y Algo Más. Muy buenas noches a cada uno de ustedes desde Huancayo, Perú. Pese a este distanciamiento, estamos utilizando las tecnologías para poder unirnos más. Así es que le doy la bienvenida al doctor Víctor Patiño, quien nos va a dar algunos alcances sobre este texto. Bienvenido, maestro. Gracias, muy buenas noches a todos, tanto a quienes van a compartir la imagen y el micrófono conmigo esta noche, como a quienes nos están siguiendo a través de el Facebook. Quisiera comentar, desde luego, diciendo al Fondo Editorial Latinoamericano Book Yachay, Fundación Yachay,
al Latinoamericanos de Educación Inclusiva por esta invitación. Muy especial al psicólogo Enrique Álvarez, quien, debo decirlo, a quien conozco desde hace 41 años, toda una vida, y tengo el honor de ser amigo durante todos estos años. Para mí es un honor, además, muy satisfactorio poder estar el día de hoy comentando este libro, Historias de Vida y algo. En primer lugar, por el valor que el libro por sí mismo, por su contenido, tiene para todas aquellas personas interesadas en diversos campos relacionados entre sí, como pueden ser la educación inclusiva, como puede ser la psicología, como pueden ser las ciencias de la educación, por mencionar algunas. Sino que además de por esto, porque es un libro que tiene el sello, tiene mucho del autor, tiene mucho de Enrique. ¿Por qué? Pues porque incluye una referencia autobiográfica muy importante y muy aleccionadora, además de otros textos que son ensayos, que son textos que se han escrito distintos momentos y sobre temas que, si el lector toma el libro y revisa el índice, probablemente pudieran pensar que son temas que son muy disímiles entre sí. Y sin embargo, una de las cosas que son interesantes, que son importantes de este libro, es que todo esto tiene un hilo conductor. A veces puede no ser este hilo conductor muy evidente para el lector, pero indudablemente existe. Y algunas de las cosas, o algunos de los aspectos en los que se manifiesta esto, pues yo los voy a mencionar. Este libro se llama Historias de Vida y algo más. Tiene, podemos decir, efectivamente esas dos partes. Primero, son historias de vida de diferentes personas que por diferentes circunstancias han tenido que vencer o que sobreponerse a obstáculos, a condiciones desfavorables, inclusive para la vida. Ya no digamos solamente para el desarrollo o para su educación, para su bienestar, para la vida misma. Estas historias son historias que, dada la relación personal que yo he tenido con Enrique desde hace muchos años, pues resulta que de una u otra manera y a través de él, en lo personal, a mí me tocó conocer a todas las personas de cuyas historias trata este libro. Inicialmente, Enrique muestra pasajes muy significativos y muy importantes de su propia vida. Él, como una persona que sufre las consecuencias de problemas de salud que azotaban al mundo y a nuestro país en la época en la que nace, razón por la cual enferma de poliomielitis, enferma de sarampión, además viviendo en condiciones sociales precarias, parte de una familia numerosa, de bajos recursos, hijo de padres campesinos que
llegaron del campo a la ciudad, analfabetos ambos, que se fueron abriendo paso ante las condiciones adversas de vida, a pesar de que en aquel entonces nuestro país, México, era un país que tenía aparentemente condiciones de bonanza económica y social, cosa que no es del todo cierta. Ciertamente el nivel de vida que tenía el país en aquel entonces, yo creo que es mejor que el que tenemos ahora, pero esto no significa que el pueblo mexicano estuviera viviendo condiciones favorables para el bienestar y para el bien común. Entonces, una familia en donde todas estas condiciones pues, se presentan como condiciones desfavorables, o que uno, como profesional, como psicólogo, como maestro, pudiera pensar son condiciones desfavorables para el desarrollo y la vida de una persona. De hecho, académicamente, nosotros cuando estudiamos en las aulas, tanto de las escuelas preparatorias como de las universidades, y sobre todo quienes estudiamos en disciplinas que tienen que ver con el estudio del ser humano y sus diversas condiciones de vida y de existencia y de todos los factores que las rodean, pues sabemos que el desarrollo de una persona, pues de que existan condiciones favorables para ello. Y muchas veces pensamos, pues estas condiciones favorables tienen que ser, pues en lo económico, pues condiciones que permitan que la persona tenga una adecuada atención a la salud, pues una educación de buena calidad, inclusive que pueda tener ciertos satisfactores para otras cosas que si bien pueden no ser tan esenciales, así en un bienestar, ¿no? Y sin embargo, y a pesar de que este planteamiento en general podemos decir que es cierto, también tendríamos que decir que no necesariamente. No necesariamente las personas que enfrentan obstáculos económicos, sociales, educativos, ideológicos y de salud están condenados a ser personas que no puedan tener un desarrollo como persona, como personalidad adecuado y alcanzando niveles altos de productividad y de acción en el medio social, como es el caso de Enrique. Enrique narra una serie de vicisitudes ahí, narra también cómo, pues él no es el único de su familia que tuvo que pasar por esto. Enrique forma parte de una familia de 8 hijos, pero hijos de una madre que tuvo 14 embarazos, lo cual significa que 6 hermanos murieron en diferentes circunstancias. Pero también dentro de los cuales, pues existe un hermano que nace bajo condiciones médicas muy adversas, del cual los médicos pronosticaban que no iba a vivir ni siquiera 2 horas, que creció y se desarrolló evidentemente con secuelas en su cerebro y creo que también en algunos otros órganos y sistemas que le dificultaron
aprender a hablar, aprender a escribir, aprender a leer, etcétera, en las condiciones en las que lo hacen la mayor parte de los niños, y del cual se decía que no iba a sobrevivir primero ni 2 horas, después ni un día, después ni un mes. Y bien, este hermano, a quien yo también conozco, ¿sí?, tiene más de 50 años o 50 años actualmente, y está trabajando y está viviendo, siendo dueño de su vida. Se cuenta también dentro de la familia otras historias que son historias que nos muestran cómo personas que nacen en el campo, que no tienen la oportunidad de recibir educación formal, que no aprendieron a leer y escribir, que llegan a la ciudad y que se casan y son padres de todos estos hijos, como todas las condiciones también adversas, sociales, económicas, ideológicas, etcétera, constituyeron también obstáculos que día con día tuvieron que ir sorteando para poder vivir, ¿sí? De manera tal que toda esta primera parte, bueno, después vienen algunos otros casos también de otros personajes a quienes también conocí, con los que Enrique llegó a tener contacto gracias a su quehacer como profesional, y en donde viene el caso de una mujer también con trastornos neuromotores o parálisis cerebral, como se le llamaba. Su madre, una profesora, que a partir del hecho de tener una hija con una espasticidad muy severa, que no podía moverse, que necesitaba apoyos para aprender a comer, a escribir, a hablar, etcétera. Hasta donde tengo entendido, a menos que esté yo desactualizado, ya Enrique me dirá, pero creo que sigue todavía activa, años de edad, ¿no? Su mamá, su madre, profesora, tuvo que cambiar a aprender todo lo que hubiera que aprender sobre los trastornos neuromotores para poder ayudar a su hija, porque en aquel entonces, en México, no existían programas que atendieran este tipo de casos. De hecho, la profesora Rosa González es pionera en este campo, creando primero, o siendo de las fundadoras de una de las asociaciones más importantes, o la más importante asociación civil en México para la atención de personas con trastornos neuromotores, que es la Asociación Pro Parálisis Cerebral. Y después también dentro de las instituciones públicas en el área de la educación especial, en donde también trabajó y en donde Enrique colaboró con ella de una manera muy importante para poder desarrollar concepciones teóricas, metodologías, métodos de trabajo específicamente para la atención de este tipo de personas. Es decir, decía entonces, aquí el tema central es la resistencia, pero la resistencia no viene sola. Desde mi punto de vista, la resistencia, para que pueda ser tal, tiene que venir acompañada de otros elementos. Uno, básico, el anhelo de la vida, el anhelo por vivir. Pero además de esto, la dignidad, los valores
y los principios, como el propio Enrique comenta en varios lugares en su narración. Estos obstáculos no son fortuitos. ¿Sí? Todas las cosas que yo he mencionado, pues forman parte estructural de los sistemas sociales que vivimos. Particularmente hablemos en Latinoamérica. ¿Sí? Nosotros vivimos bajo... Decía yo que en México pues tenemos este problema de la pobreza, que con eso estamos diciendo muchas cosas, ¿no? O sea, la población pobre pues es una población que en todos los aspectos de su vida se va a encontrar con limitaciones, obstáculos y sobre todo con la inclusión. Los pobres son los excluidos en todos lados, de todas las cosas. Y es ahí en donde en el libro Enrique pasa del relato de estas historias de vida, que son ilustrativas, a dejarnos una serie de trabajos que van tocando diferentes cosas, diferentes temas, de la llamada discapacidad, en fin, una serie de las universidades, el tema de la universidad. ¿Por qué es importante el tema de la universidad? Enrique ha trabajado durante más de 25 años en la Universidad Autónoma de Morelos, en donde yo más allá en este libro de la descripción de historias de vida a el análisis teórico, técnico incluso, de diferentes temas que es el proceso de cómo ir enfrentando estas obstáculos, dificultades, problemas, etcétera, en distintos ámbitos y cómo ir sorteándolos. Ya se comentó que hay un programa en nuestra universidad para la inclusión educativa y la atención a la diversidad. No estamos hablando solamente de la discapacidad, estamos hablando de la inclusión de todo aquel que es excluido por razones de raza, de credo, de etnia, de lengua, de cultura, etc. Entonces, el lector va a poder encontrar en esta parte del libro una serie de trabajos que van a ser enriquecedores, sobre todo, aunque no nada más, para aquellos que están realizando una actividad profesional vinculada con este tipo de problemas, pero no nada más. Cualquier persona podrá acceder a lo que está en las páginas de este libro y podrá darse cuenta de cómo, pues, problemas que aparentemente pueden verse como, pues, ese es un problema de salud de una persona, en realidad son mucho más que eso. Entonces, hay una cosa nada más que quiero yo comentar. Enrique abrevó en su desarrollo de muchas cosas, la relación con su padre, el estudio. Enrique fue siempre una persona, un ávido lector, con una memoria privilegiada, pero además con una inteligencia para poder analizar las cosas y para poderlas expresar, etcétera, etcétera. Y yo que lo he conocido durante todo este tiempo, debo decir además que Enrique abrevó de otra fuente, que fue la fuente de la participación política. Enrique fue una persona
que enfrentó también en ese ámbito las malas políticas que en nuestro país, el Estado mexicano, ha tenido, no solamente en el tema ni de la discapacidad ni de la exclusión, sino en general, todas aquellas cosas que han afectado a nuestro pueblo. Y en ese sentido también, de ahí, eso enriqueció también su visión. Por lo tanto, y para terminar, yo recomiendo mucho este libro porque nosotros podemos ver desde cómo desde la experiencia propia y desde la subjetividad de una persona hasta, se llega hasta la producción intelectual y académica de alto nivel, que nos puede dejar muchos elementos a través de la lectura de este libro. Y yo hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor Víctor Patiño. Yo estaba revisando el texto del maestro Enrique Álvarez y justamente algo que sintetiza seguramente su intervención es lo siguiente, ¿no? De que el libro es un testimonio de resistencia, pero que la resistencia viene acompañada de otras cuestiones que se experimentan en la vida misma, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera recordar un pasaje de este texto que nos anima, pues, ¿no?, a resistir también ante diversas dificultades de la vida. Hoy por hoy, dice Enrique Álvarez, no podemos, como el avestruz lo hace, ocultar la cabeza bajo la tierra y dejar de percibir los peligros y los riesgos que nuestra sociedad enfrenta. Hoy por hoy no podemos paralizarnos por el miedo, sea este justificado o no, y deliberadamente ocultar lo real a nuestras reflexiones y actuaciones, como si desconociendo, negando esta realidad, dejara de existir. Hoy por hoy, el sentido contrario, debemos levantar la cabeza, mirar al horizonte y buscar nuevos caminos que nos permitan superar y trascender el poder, para que estas calamidades apocalípticas solo sean el inicio de un manifiesto de vida. Esta es una de los textos que escribe Enrique Álvarez en esta especie de analogía de la resistencia. En ese sentido, Así es, y sintetiza muy bien el sentido de toda la obra. en ese sentido, yo quisiera compartir un book trailer para que nos vayamos comprendiendo y también enterando un poco más de este texto que hemos trabajado desde el Fondo Editorial Latinoamericano Book Yachey. Así es que, con su permiso, voy a compartir este book trailer. Bueno, este ha sido un pequeño book trailer de entrada para conocer y disfrutar historias de vida
de Enrique Álvarez Alcántara. Saludos a toda la gente que nos está acompañando esta noche de diferentes lugares. Para darles un segundo concierto desde nuestro... Yo quisiera dar la bienvenida a la psicóloga Idana García Santibáñez, quien es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, coordinadora de servicios clínicos del Centro de Investigación Disciplinar en Psicología de la misma universidad, quien nos acompaña en esta noche para comentarnos también acerca de este hermoso ejemplar que estamos discutiendo y estamos compartiendo. Adelante, maestra. Ok, hola, pues mucho gusto. Primero que nada quiero agradecer por la invitación a los doctores y por invitarme a formar parte de esta conversación al respecto del libro del psicólogo Enrique Álvarez. Bien, pues yo también tengo una comunicación muy cercana con el psicólogo, entonces probablemente eso también influya en la forma en la que se aprecia este libro, la lectura de este libro, pero también es de reconocerse la importancia que tiene este libro con toda la información que aquí se plantea. Trataré de ser muy breve para que esto no lleve demasiado tiempo y pueda también comentarnos el psicólogo Enrique. ¿Okay? Bueno, primeramente pienso que uno de los puntos que son muy rescatables y que es importante resaltar respecto al libro de historias de vida es que es un libro que no está solamente hecho para un tipo de lector, sino que cualquier persona que tome como objetivo leer este libro podrá encontrar al menos en una de las historias que aquí se comenta algún tema de interés. Es un libro que está dirigido a un gran número de lectores, tiene una inclinación, sí, un poco en cuestiones del ámbito de la psicología, por la profesión que tiene el psicólogo, pero aún así no se mete solo en esta postura y puede abordar otro tipo de temas sin ningún problema. El libro, pues, tiene temas relacionados con política, como ya lo comentaba el doctor Víctor, con temas relacionados con la inclusión educativa, con temas relacionados con historias de vida de las personas, con temas relacionados con el derecho, la pedagogía, acontecimientos de la vida cotidiana, entre otras muchas más temáticas que encuentras ahí. Y eso le da un gran contenido. En segundo lugar está la cuestión de que, bueno, a mí la parte que más me gustó y me llamó la atención es la parte que habla sobre las historias de vida de las personas o los personajes que nos invita a conocer el psicólogo Enrique en esta lectura. Nos habla de una esencia del ser humano muy importante, de aquella persona en su vida cotidiana que enfrenta dificultades, que tiene que generar resiliencia ante estas dificultades, que ante las situaciones que vivimos de exclusión en diferentes aspectos, tiene que generar nuevas estrategias para poder estar dentro de ciertos contextos que a veces es un poco difícil acceder a ellos con ciertas dificultades. Y la parte de lo que comentaban, la resistencia de estas personas ante este tipo de situaciones que en ocasiones se llegan a percibir como difíciles o para algunas personas imposibles, pero en este caso estos personajes se han mantenido en la lucha de alcanzar sus objetivos y lo llegaron a lograr y lo lograron, ¿no? Desde aquellas historias que nos cuentan sobre personas que viven en el campo
y las dificultades que se les presenta para poder vivir en la ciudad, y también aquellas otras personas que ya viviendo en la ciudad encuentran dificultades como la parte de la inclusión educativa o la parte de la discriminación por diferentes aspectos. Esta parte para mí es muy importante porque a pesar de que nos cuenta la historia, o a pesar de que pareciera ser que solamente nos está contando la historia de esas personas, también nos está hablando de muchos aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta, en este caso los profesionales, a la hora de nuestro ejercicio. Este tipo de historias también nos invitan a la parte de la reflexión, a la posibilidad de tal vez ser parte de ese cambio que plantea el psicólogo Enrique, y seguir esta lucha que probablemente él inició desde ciertos contextos, pero que nosotros podemos continuar promoviendo dentro de los contextos en los que estamos. La parte que habla sobre los ensayos referente a la psicología y la neuropsicología es muy interesante, tiene muchos elementos teóricos muy importantes, principalmente en cuanto a la historia de la psicología y la neuropsicología en México. Nos da bases muy sólidas para poder continuar con este análisis de la psicología y la neuropsicología desde ese punto de vista. También nos muestra las dificultades que se han ido presentando en el ejercicio de estas disciplinas científicas dentro de ya sea los ámbitos de estudio, las instituciones educativas, como también dentro ya de instituciones que brindan servicios de este tipo. Y bueno, la parte que habla también sobre la recomendación de algunos libros. El psicólogo no solamente nos invita a leer su libro, sino que también nos recomienda algunos libros que nos permitan continuar con este tipo de análisis. Y pues más que nada y en síntesis, pienso que el libro, o por lo que yo lo aprecio mucho, es porque nos habla sobre la historia de vida de un personaje como el psicólogo Enrique Álvarez, que nos muestra desde su punto de vista, desde su perspectiva y desde su trabajo como psicólogo, las dificultades que se pueden llegar a vivir en cierto tipo de contextos institucionales, educativos, y también en los ámbitos de la vida cotidiana, en los ámbitos familiares, y que nos motiva y nos invita a tratar de atender esas situaciones desde nuestra propia vida. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es mi opinión al respecto, y es un libro muy interesante, ojalá lo puedan leer. Gracias. Muchas gracias, estimada maestra. Bueno, sus palabras también nos han ayudado a seguir un poco más de cerca el desarrollo del texto de Enrique Álvarez Alcántara. Este texto es una especie de mezcolanza, no solamente de puntos académicos, sino también de historias de vida y además también de ensayos sobre cuestiones fundamentales de este siglo XXI, como usted lo ha manifestado. Además, es el resultado de la elaboración de artículos publicados semanalmente en el diario El Regional del Sur, bajo la columna de El Tercer Ojo, en México. La organización del libro se presenta de la siguiente manera. Inicia con la introducción, sigue con vacilaciones sobre la vida y la muerte, continúa con dos sendas historias de vida, la de Don Goyo y la de Doña Rosa González Navarro y familia. Las otras historias de vida
se agrupan en el apartado Algo sobre la diversidad en la Universidad Autónoma del Estado de México. Estas son Isaura Margarita, Ari, Vianey, Roberto Beto. A partir de este punto aparecen una diversidad de ensayos sobre diversos temas y tópicos importantes, la inclusión educativa y la atención a la diversidad. Enseguida, ensayos sobre la universidad. Después, y ya finalmente, aparecen los ensayos sobre psicología, neuropsicología y se presenta el epílogo. Así es que con esta remembranza a este texto publicado por el maestro Enrique Álvarez Alcántara, le damos el pase al quien fue el artista principal de estas historias, al artífice de este texto y a quien encarna esta especie de resistencia fulconiana y también derridiana. Así es que bienvenido, maestro Enrique Álvarez Alcántara. El escenario es solo suyo. Pues muchas gracias al doctor Juan Jesús Güere Porras, el presidente de la Fundación Yachay, a Aldo Campo, también el coordinador general, presidente y fundador prácticamente del Centro de Estudios Latinoamericanos en Educación Inclusiva en Chile, que son quienes promueven este acto. No quiero dejar de agradecer desde aquí a la doctora Isel Salas Alpizar, quien desde el estado de Morelos nos escucha en el Mero Oriente y nos está viendo, el iPhone de Salvador, y naturalmente a Víctor Manuel Patiño Torrealba y a Aidana García Santibáñez por sus generosos y afectuosos comentarios. Indudablemente este libro de historias de vida, aunque parezca un rompecabezas de piezas que se van articulando en una figura que al principio no se identifica, en realidad han sido históricamente el estilo de trabajo académico y docente en mi vida. Hablo de un tema, de otro, cito y cito y cito, y la gente dice, ¿para dónde va este canijo? Valga la expresión de canijo, porque luego al final tiene uno que tratar de encontrar el hilo conductor, y Víctor Manuel Patiño decía atinadamente que este hilo conductor es la vida misma. Lev Vygotsky refería a un concepto que en ruso ha tenido una traducción sumamente difícil, Pirishivanie, que es diferente al de la experiencia del empirismo inglés. Él habla más de vivencia. La vivencia tiene un color y un calor distinto a la experiencia neutra y objetiva del positivismo y del empirismo inglés. Y algunos dicen, bueno, la experiencia es la que te da todo. Y no es lo mismo experiencia que vivencia. La vivencia es el hilo conductor de este texto, de este libro, que son muchos textos y subtextos. La historia de la psicología lleva un proceso progresivo de eliminación de su objeto de estudio. Es decir, el ser humano desaparece y se deshace entre las manos de la psicología para reducir a la conducta, al comportamiento, a los procesos cognitivos, a los procesos afectivos, y el ser humano desaparece dentro de ese objetivo. Y naturalmente desaparece el psiquismo humano. Desaparecen las condiciones histórico-culturales que le imprimen sentido a ese ser humano. Desaparecen, al decir de Ortega y Gasset, las circunstancias que matizan esa vivencia o pirishivania. La vida misma es la que nos llevó a buscar escribir este texto de diversas maneras. Historias de vida, porque Adam Schaff, en un libro que se conoce como Historia y Verdad, planteaba un problema histórico para la historia. ¿Dónde está la verdad? Y no hablo de Tucídides, no hablo de los historiadores desde la Grecia antigua hasta ahora. El problema de la historia no solo el de la historia y verdad que plantea Adam Schaff,
Otros preguntaban, como Carlos Pereira, Carlos Monsiváis, ¿historia para qué? O Juan Brom, en un viejo clásico, para conocer la historia. Hasta epígrafos que gente se aprende desmembrados de su articulación publicada, como es el famoso aforismo de Santayana, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. La realidad es que lo decía más claramente Calimán en sus cómics. El hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, y si es necesario, una tercera vez, o cuantas veces sea necesario. Hablar de historia no es hablar de letra muerta, de sucesos que nos han contado de boca en boca o de texto en texto. Es hablar de esas vivencias de seres humanos reales que en ciertas condiciones históricas y concretas, llámese Hipócrates, llámese Héctor o Aquiles, llámese Galileo o Newton, o llámese Don Goyo o ella, Doña Ana, o llámese Faustino, o llámese quien se llame, es un ser humano que objetivamente existe. Que históricamente su vida, de no ser un personaje reconocido por quienes han escrito la historia, pasarían desapercibidos, y tal vez en un epitafio, en un panteón, donde los familiares de un difunto dirían: tus hijos siempre te recordaremos, hasta que se mueran, porque luego quién sabe si lo recuerden. El problema de trascender la muerte y de mantener la vida viva a través de la memoria histórica no está más que en las historias. Y son historias de vida, no son historias muertas, no son datos epidemiológicos estadísticos de 113,000 positivos en COVID, 13,500 muertos por COVID, 20,000 en veremos, y una serie de cuestiones que consideramos merecen ser reflexionadas con seriedad. Ya no hay cáncer, ni hay dolientes de cáncer, ya no hay dengue, no hay gripes estacionales, no hay otras enfermedades, lo único que hay es COVID. Miedo a contagiarse, vigilar y castigar, es que se sale a la calle valiéndole madre todo lo que los demás pasen, y nos volvemos en jueces y verdugos. En vigilar y castigar, decía Michel Foucault, en esa historia donde nos erigimos en jueces, juzgadores y además castigadores del comportamiento de los otros, porque el miedo nos invade. Esas historias de vida que para algunos son intrascendentes, tienen sentido, porque de otra manera ni la psicología ni la ciencia tienen sentido. La vida misma es la que está impresa en todas y cada una de las historias de vida. Desde una chica que de pronto a los 15, 16 años le amputan una pierna y tiene que dejar la escuela, vivir el fenómeno del miembro fantasma amputado, tiene que ser terminada por su novio porque el novio ya no va a bailar, ya no va a ver, sentirse incompleta porque ya no tiene una pierna, y recuperar su vida y rehacerse. La vida de una persona de baja estatura y con diversas malformaciones, que en esas condiciones tiene que estudiar, trabajar y hacer su vida. Una muchacha con síndrome de Down y con ceguera que decide estudiar en la universidad una licenciatura en piano, porque el síndrome de Down y la ceguera le podrían impedir estudiar y realizar sus propósitos. Es una chica que de pronto a los humanos, no me cabe duda que involuntariamente estudiar en la universidad una licenciatura en piano, porque el síndrome de Down y la ceguera propósitos.
poder manejar la posibilidad de que los grandes héroes son solamente los que han resaltado, pero hemos olvidado que todos y cada ser humano tenemos el mismo valor, porque todo lo que tiene un principio tiene un fin, ellos o nosotros. Ese es el hilo conductor de Rosa González y sus hijas, porque yo los conocí, es decir, es parte de mi vida, y como decía Víctor Manuel Patiño, también la experiencia política de la lucha por la autonomía universitaria, la libertad de pensamiento y expresión, lleva a escribir eso en análisis y reflexiones sobre la universidad, sobre el papel de la educación, de la autonomía y cómo el Estado trata de minar esa serie de movimientos estudiantiles que en Perú, por ejemplo, y no hablo de Víctor Raúl Haya de la Torre, que jugó su papel histórico en las luchas por la autonomía universitaria. Hablo del propio José Carlos Mariátegui. Hablo del propio cholo andino César Vallejo. O hablo también de José María Arguedas y su lucha, que muchos debiéramos reconocer como la lucha del indio ladino, que en esa perpetua búsqueda de identidad se va construyendo en esas circunstancias. No hablo de los ríos profundos, no hablo de Jaguar Fiesta, que es parte de esa tradición, hablo de Don Goyo. Y hablo de otros personajes que han jugado esa vida en estos trabajos, quienes empezaron a pensar que no todo estaba en las profundidades del cerebro o en las alturas del espíritu, pero que sin el cerebro eran impensables muchos de estos eventos. Los orígenes de la neuropsicología en América Latina, con personajes como Alberto Leónidas Merani Colombo, argentino, finalmente radicado en Caracas, Venezuela. Hablo de Arturo Cáceres Velázquez, en Lima, Perú, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hablo de Juan Enrique Ascuaga de Argentina, del propio Alfredo Ardila de Colombia, Juan Carlos Arango de Colombia. Hablo de Eduardo Cairo de La Habana, Cuba, del propio Víctor Patiño en México, Miguel Ángel Villa en México, Julieta Eres, Elsa Roca, guatemalteca. Es decir, nuestra América Latina subsidiaria de esa lucha por encontrar nuestra historia, nuestro sentido, nuestra tradición y nuestra cultura. Ese es el carácter de este libro. No es propiamente un libro académico, como dice Idana, dirigido a un público estrictamente profesional y universitario. Es para cualquier mortal, para cualquier ciudadano de a pie que al acercarse al texto pueda reconocerse en él y decir, ah, caray, no me imaginé que detrás de esta persona hubiera esa vida. Como nunca imaginemos que detrás de Newton, Galileo, Einstein o quienes queramos, se encuentran seres humanos de carne y hueso que han enfrentado luchas y conflictos interiores, personales y colectivos. No cabe duda que este libro además tiene otra virtud, y no lo digo porque el autor sea yo, es por la editorial. Hablar de quienes editan un libro sin el sueño del mercado, de la compra-venta de la cultura en propiedad de copyright y derechos de autor. Sabemos que este libro lo puede reproducir quien quiera, como quiera y donde quiera. Es decir, puede rehacerlo en ediciones Jack Sparrow, el pirata, porque Jack Sparrow era un pirata también. Es decir, el conocimiento no es propiedad privada. La escritura tampoco lo es. Por eso también la decisión de publicarlo con el Fondo Editorial Latinoamericano Book Yachay, que además implica, porque te lo he preguntado directamente, ¿por qué Book en inglés y Yachay en quechua? Esto implica la integración en Yachay Book o Book Yachay de dos lenguas, una que se impuso sobre otras y una originaria.
pero además un fondo editorial latinoamericano. ¿Por qué latinoamericano? Más allá de las tradiciones editoriales que se colocan en la compra-venta del mercado editorial. No dudo que de todas maneras para sobrevivir el Fondo Editorial Latinoamericano Buk Yachai y para seguir realizando su trabajo, la Fundación Cultural Yachai, tengan que obtener recursos para ello. Y esto también forma parte de la solidaridad mutua. Ustedes publican y difunden y nosotros aportamos lo que podamos. Es un trabajo otra vez colectivo, como el contenido que está dentro del libro. De otra manera, pues uno dice, además uno ya está más allá de las 4 P's de la vida universitaria. Puntos, perfiles, publicaciones y la próstata. A nuestra edad ya la próstata cuenta. Pero no cabe duda que esos puntos, perfiles, publicaciones y perfil deseable y evaluación del Consejo e investigadores de los sistemas de investigación y toda esa trama del neoliberalismo en términos de convertir en otro mercado la práctica educativa y docente es una forma de combatirla con trabajos como este. Que su costo naturalmente es irrelevante porque de eso no vive ni el doctor Juan Jesús Güere Porras, ni Aldo Ocampo, ni quienes trabajan en la fundación, ni mucho menos yo. El propósito es leer para resistir. Escribir porque si no escribo me desvanezco. Escribir es un acto de trascender, no solo uno, sino a través de los contenidos del escrito a los que uno se refiere que son nosotros, porque sin nosotros uno no es nada. El psicólogo francés Henri Vallon dedicó un excelso trabajo intitulado El papel del otro en la conciencia del yo. ¿Qué sería uno sin el otro? ¿Qué sería este libro sin la Fundación Yachai? ¿Qué sería este libro sin el Fondo Editorial Latinoamericano? Pero ¿qué serían la Fundación Yachai y el Fondo Editorial Latinoamericano sin quienes escriben? Creo que es una correlación de coexistencia y de colaboración, de mutualidad y de solidaridad, camaradería entre diferentes formas de pensamiento, porque no tenemos que pensar igual, pero sí compartir metas. Y una de esas metas es recuperar la vida misma, porque sin la vida estamos liquidados. Creo que ese es el propósito del libro. No me atrevo a hablar por ustedes, pero creo que concordamos en que es también el propósito del Fondo Editorial Latinoamericano Buk Yachai y de la Fundación Yachai. Muchas gracias y esta es mi apreciación por el momento. Bueno, muchas gracias, estimado maestro Enrique. No me queda más que festejar este texto y también el contenido del mismo, porque como ya se dijo más de una vez, el contenido refleja la vida misma. Y también no me voy a poder de repente situar en una cercanía con ustedes, pero desde el Fondo Editorial Latinoamericano Buk Yachai queremos estrechar un abrazo al doctor Víctor Patiño y a la psicóloga que nos acompaña, la psicóloga Idana, y también aquellas personas que nos están siguiendo en el programa justamente de Buk Yachai. En una de las partes del texto, Enrique Álvarez Alcántara manifiesta lo siguiente: el juicio sobre la pertinencia, la claridad y la seducción de este libro queda en las manos de todos los lectores posibles. Y como somos una editorial que posibilita aquellas imposibilidades, les invitamos a que cada uno de ustedes, de los que nos siguen en las redes sociales, puedan leer este fabuloso libro de Enrique Álvarez Alcántara. Así es que muchas gracias por estar presentes el día de hoy. No sé si Salvador o Itzel Salas, que están en la sala de la presentación del libro, tienen alguna pregunta, algún interrogante, o quizás la maestra, la psicóloga Idana
o el maestro también, Víctor Patiño, tenga alguna otra acotación sobre el texto para ir cerrando ya esta especie de ritual que nos une hoy. Bueno, en todo caso, invitamos al doctor Víctor Patiño para que se pueda despedir. De repente tiene algunas palabras en resumen, en síntesis para todos nosotros y para quienes nos están siguiendo también en la programación. Tu micrófono, Víctor. Ya. Ya está. Perdón, no estaba yo escuchando. Bueno, queríamos ¿Escuchan? saber sus palabras de despedida, doctor. Bueno, pues simplemente volver a agradecer por haberme invitado en esto, a participar el día de hoy, sobre todo tratándose de un libro tan personal que, repito, en muchos años, y haber leído muchas cosas que leí en ese libro fueron también para mí muy conmovedoras en el buen sentido del término. Entonces, simplemente agradecer, y a la gente que está viendo esta transmisión, pues volverles a recomendar la lectura de este libro, que deja muchas enseñanzas. Bueno, le agradecemos, doctor Patiño, el habernos acompañado y también sus palabras. Quisiéramos cederle el paso a la maestra Aidana para que se pueda despedir y darnos algunas palabras ya para finalizar el en vivo. Ok, bueno, pues también agradecerles nuevamente el hecho de haberme invitado. Felicitarlos a ustedes, el Fondo Editorial, por este tipo de transmisiones y este tipo de actividades donde se fomenta el interés por la lectura y pues también promover este tipo de lecturas y apoyar este tipo de proyectos personales que se llegan a tener, como el de el psicólogo Enrique. Y pues nada, invitarlos a comprar el libro. Es un libro de verdad muy interesante. La verdad no sé bien cómo lo puedan conseguir allá. Me imagino que con el Fondo Editorial, aquí en México, con el psicólogo Enrique Álvarez lo consiguen. Y bueno, les puedo garantizar, como se los comentaba hace un momento, que al menos alguna parte del libro les va a llamar mucho la atención y los va a motivar a continuar leyéndolo. Okay. Y pues sería todo agradecer. Muchas gracias, maestra Aidana. Agradecerle también su participación y estar presente esta noche. Y gracias también por iniciar este ciclo de lecturas, Leer es Resistir, justamente con el libro Historias de Vida y Algo Más de Enrique Álvarez. No sé si Salvador, que nos acompaña, tiene algunas palabras o desea participar, puede hacerlo para ya ir cerrando la programación. Sí, solamente agradecer al psicólogo, pues, el habernos invitado a estar con ustedes y felicitarlo por el gran trabajo que ha hecho. Es una persona que tengo no mucho de conocer, pero es un excelente ser humano y un excelente profesional. Muchas felicidades, psicólogo. Muchas gracias, estimado maestro Salvador. Bueno, maestro José Enrique, sus
palabras ya para terminar con esta presentación del libro. Pues las últimas palabras del doctor Salvador Chinchilla, Salvador M. de la Chinchilla. Sabe usted que me da gusto que esté escuchando esta charla y viéndola. Él en realidad también tiene libros allá en su consultorio y naturalmente léanlo, piratéenselo, compártanlo. Es importante señalar que no vivimos de esto. No es lo mismo vivir de que vivir para y por. Y esto nos da la oportunidad de recuperar como objeto de nuestro interés la vida de los otros, porque sin ellos la nuestra no sería vida. Hasta pronto y gracias. Muchas gracias, estimado maestro Enrique Álvarez, doctor Víctor Patiño, maestra Idana y también doctor Salvador, quien nos acompaña en esta noche. También agradecer a Itzel, que nos ha mandado también un mensaje de saludo para el doctor Patiño y para el psicólogo Álvarez, entrañables compañeros de trabajo y amigo. También agradecer a las personas que nos siguen en las redes sociales y aquellas personas que se van a ir uniendo a Leer es Resistir. Muy buenas noches y nos vemos una próxima reunión.